Ok, tenemos este problema. Dice que un tubo de aleación de aluminio con un módulo de elasticidad de 73 gigapascales con un diámetro exterior de 75 milímetros se usa para sostener una varilla de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales de 25 milímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Nos piden determinar el espesor mínimo T requerido para el tubo, que el tubo sería este que están viendo. Si la deflexión máxima del extremo de la varilla sujeto a carga, que esta sería la varilla, debe limitarse a 0.4 milímetros. Ok, entonces, primero recordando la fórmula de deformación, esto sería la carga que se le aplica al elemento, que sería una fuerza, la longitud del elemento, el área transversal del elemento y el módulo de elasticidad. Aquí vamos a usar la terminología de que cuando estemos trabajando para el aluminio se le va a poner un subíndice A y para el acero un subíndice S. Ok, entonces para el tubo de aluminio vamos a tener que el módulo de elasticidad de 73 por 10 a las 9 pascales, el diámetro exterior es de 75 milímetros, por ende el radio exterior va a ser igual a 37.5 milímetros. Luego el radio interior será igual al radio exterior A, ajá, menos T. Entonces, este sería este el radio exterior y este radio interior sería este. Ok, entonces el radio interior sería 37.5 milímetros menos el espesor que necesitamos encontrar. Y por último, el área transversal del tubo estaría descrito por esta fórmula que sería pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Luego, las propiedades de la varilla de acero tenemos que el módulo de elasticidad es de 200 por 10 a la 9 pascales, el diámetro exterior 25 milímetros y el diámetro y el radio exterior de 12.5 milímetros. Y aquí nos dicen que la deformación máxima que se puede tener es de 0.4 milímetros y sería igual a 0.4 por 10 a la menos 3 metros. Ok, entonces, ¿cuál es la fórmula? La forma de resolver esto. Ok, aquí tenemos un esquema más o menos que describe qué es lo que sucede. Este primer dibujo sería el estado inicial cuando no se ha aplicado la carga, ¿verdad? Entonces, en ese momento no hemos aplicado la carga. Cuando ya aplicamos la carga, cuando esto empieza a hacer efecto sobre el elemento, eh, por estática simple, nos damos cuenta que la carga o la fuerza de 35 kilonewtons, por ser rígido y por estar sostenido por una cuerda, una tuerca, este, que no se mueve, si se puede decir, estos 35 kilonewtons también se transmiten a todo el cilindro. Ok, entonces lo que sucede es, ok, vamos a pensar primero que se le está aplicando la carga al tubo, que sería este exterior de 35 kilonewtons. Entonces, cuando aplicamos una, una fuerza al, al tubo, lo que va a suceder es que va a bajar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta línea de referencia que baja hasta acá. Entonces, esto sería la deformación del tubo de aluminio. Lo pongo en rojo para darnos cuenta que ya se deformó. Entonces, eso sería la primera deformación. Y luego vamos a pensar que como ya se le aplicó la deformación al tubo de aluminio, vamos a pensar en la varilla de acero. Entonces, ahora más bien se le aplican sus 35 kilonewtons a esta varilla. Entonces, cuando se le aplica esa varilla, esta carga, la deformación de él va a empezar a contar desde aquí. Este, bueno, sería más bien la deformación del acero va a empezar a contar desde acá suponiendo que esta línea está fija. Entonces, desde acá hasta acá, eso sería la deformación eh, de la varilla de acero. Entonces, eh, lo que nos quiere decir el problema es de que la deformación del tubo de aluminio
más la deformación de la vara de acero debe ser menor a 0.4 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, la fuerza de 35 kilonewtons aplicada en la varilla se transfiere al tubo. Entonces, primero se debe calcular esta deformación, eh, que sería la de la vara de acero. Entonces decimos que la fuerza aplicada en la barra de acero por la longitud de la barra de acero entre el área transversal de la barra de acero por el módulo de elasticidad del acero, se transcribe en esta fórmula, que serían 35.000 newtons, que sería la carga aplicada. Luego la longitud de 0.9 metros. Luego esta sería el área transversal de, de la barra de acero, no es hueca. Y ese sería el módulo de elasticidad del acero. Entonces tenemos que la deformación de la barra de acero es de 3.28 por 10 a la menos 4 metros. Sustituyendo en esta ecuación que teníamos antes, en la ecuación, sí, vamos a tener que la deformación del, del tubo de acero debe ser menor a 7.2 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, reescribiendo la fórmula de deformación, tenemos que la fuerza aplicada al tubo es de igual a 35.000 newtons. Luego, la longitud del tubo es de 0.3 metros y el área, como antes lo había explicado, es con esta fórmula. Entonces, el radio exterior sí va a ser de 37.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y el radio interior sería 37.5 por 10 a la menos 3 metros menos el espesor al cuadrado por 73 por 10 a la, por 10 a la 9, que sería el módulo de elasticidad. Y esto debe ser menor a 7.2 por 10 a la menos 5. Esto resulta en que el espesor debe ser mayor a 0,00975 metros. Entonces, una forma de comprobarlo es, bueno, calcular el radio interior del tubo, que sería 37.5 por 10 a la menos 3 metros menos 0,00975 metros, y eso nos resulta en 0,02775 metros. Entonces esto lo sustituimos en la fórmula, en esta fórmula, en esta, de nuevo, y esto nos resulta en que la deformación de en A es de 7.2 por 10 a la menos 5 metros. A ver, vamos a poner metros aquí. Ajá. Metros. Entonces la deformación, sumando la deformación del tubo más la deformación del acero, es de, bueno, serían 7.2 por 10 a la menos 5 por más 3.28 por 10 a la menos 4. Y eso resulta aproximadamente en 0.4 por 10 a la menos 4 metros. Entonces estamos bien, porque si se cumple esta relación de que el espesor es mayor a 0,00975 metros, se va a garantizar que entre mayor sea el área transversal del tubo, menos se va a deformar. Entonces, esa sería la solución de este primer problema. Luego tenemos este segundo problema, que nos dice que se tiene una estructura conectada con seguros que está sujeta a cargas y sostenida como se muestra en la figura. Dice que el miembro CD, que este sería el transversal, es rígido y es horizontal antes de aplicar la carga P. El miembro A es una barra de aleación de aluminio con un módulo de elasticidad de 10.600 kilolibras por entre pulgada cuadrada y un área transversal de 2.25 pulgadas cuadradas. Por el otro lado, el miembro B es una barra de acero inoxidable con un módulo de elasticidad de 28.000 kilolibras entre pulgada cuadrada y un área transversal de unos 75 pulgadas cuadradas. Después de que se aplica la carga P en la estructura o a la estructura, determine los esfuerzos normales en las barras A y B, los esfuerzos cortantes máximos en las barras A y B, el esfuerzo cortante en seguro de 0,5 pulgadas de diámetro en C
que está acortante doble y el desplazamiento vertical del punto D. Ok, entonces aquí tenemos las propiedades del miembro A de aluminio y el miembro B de acero inoxidable. Entonces, el módulo de elasticidad sería de 10.6 por 10 a la 6 libras entre pulgada cuadrada. El área sería de 2.25 pulgadas cuadradas. Y el módulo de elasticidad del acero inoxidable, bueno, aquí sí, sería de 28 por 10 a la 6 libras entre pulgada cuadrada y el área de unos 75 pulgadas cuadradas. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y sería en este eje vertical positivo hacia arriba y X sería en el eje horizontal positivo hacia la derecha. Entonces tenemos, yo voy a suponer que en realidad tiene bastante lógica que los dos elementos están en compresión, porque cuando nosotros empezamos a girar sobre este eje, la única forma, si, o sea, si estos, ok, aplicamos la carga, ¿cierto? Cuando aplica esto tiene que empezar a bajar, aunque sea poquito, pero tiene que empezar a bajar. Entonces, como estos puntos están fijos, implica que los dos elementos van a empezar o van a entrar en compresión. Entonces, sí. Entonces, lo que seguiría sería hacer una sumatoria de fuerzas en X para darnos cuenta que esta variable prácticamente no nos importa. Dice que ese X es igual a 0. Una sumatoria de fuerzas en Y, que sería positivo hacia arriba, que en realidad no nos va a funcionar esta ecuación en nada, pero igual hay que hacerla. Hay que acostumbrarse a tirar la mayoría de fórmulas para ya luego darnos cuenta cuáles las que nos funcionan y cuáles no. Entonces tenemos que AY positivo hacia arriba, más BY positivo hacia arriba, más CY positivo hacia arriba, menos P, que sería la carga de 10.000 libras fuerzas, es igual a 0. Y luego la sumatoria de momentos respecto a C positivo en el sentido, en contra del sentido de las manecillas del reloj, es de menos 8 a Y, ¿verdad? Tenemos 3 más 2,5 más 2,5 sería 8, menos 8y más 5,5, que sería la suma de esto más esto, por 10 a la 3, menos 3 veces by igual a 0. Ya tenemos esta ecuación, si nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a plantear esa ecuación, ya lo voy a explicar, pero aquí solo tenemos la variable AY y la BY. Ok, entonces, como este elemento CD es rígido y cuando empezamos a aplicar la carga, va a empezar a bajar. Cuando esto baja, vamos a tener la deformación del elemento B, la deformación del elemento A, y bueno, aquí se le pone deformación, pero en realidad solamente es un desplazamiento del punto D. Entonces, por ley de triángulos semejantes, vamos a decir de que la deformación en A es a 8. ¿Por qué a 8? Por 3 más 2,5 más 2,5 sería 8, como la deformación en B es a 3, ¿cierto? Entonces, reescribiendo la fórmula de deformación, tendríamos que la fuerza aplicada en el elemento A por la longitud del elemento A entre el área A por el módulo de elasticidad A, que sería de aluminio, es igual a 8 tercios. ¿De dónde salió ese 8 tercios? Solo pasamos este 8 a multiplicar al otro lado de la ecuación. Entonces sería 8 tercios por la carga aplicada en el elemento B por la longitud del elemento B entre el área del elemento B por el módulo de elasticidad del elemento B. Ok, entonces ya resolviendo estas dos ecuaciones y sustituyendo, vamos a obtener estos valores. Tienen que tener mucho cuidado en que vean las unidades que nos están dando. Nos están dando en pies, y como estos y los módulos de elasticidad nos los están dando en libras entre pulgada cuadrada, deben tener mucho cuidado. Igual aquí, por ejemplo, si ustedes lo notan, este 12 pulgadas se nos va con estas otras 12 pulgadas. Entonces, digamos que en el fondo no importa, pero igual acostúmbrense a trabajarlo todo en las unidades correspondientes. ¿Por qué? Porque cuando se lo vayan a calificar,
el profesor necesita estar consciente que usted sabe utilizar unidades y todo eso. Entonces, cuando ustedes resuelven estas dos ecuaciones, vamos a decir que, eh, bueno, esto resulta en que la fuerza aplicada en el elemento A es de 4.963 libras fuerza, el elemento B tiene 5.098 libras fuerza y el elemento C, eh, bueno, al final sí lo utilizamos, que sería esto. Tal vez lo olvidé, pero sí nos funciona. El elemento C se calcula como 10.000 libras fuerza menos AY menos BY, que eso sería menos 4.963 menos 5.098. Y esto sería igual a menos 61 libras fuerzas. ¿Qué significa esto? Que más bien esto, la dirección de este CY es hacia abajo. Recuerden, cuando ustedes definen en una fórmula una variable y el signo de la variable nos da negativo, significa que va en la otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? El esfuerzo en las barras A y B. Entonces, en la barra A vamos a tener que sería la fuerza A entre en el área del aluminio, que sería 4.963 entre 2.25 pulgadas cuadradas, y esto nos resulta en 2.205 entre pulgada cuadrada, ¿cierto? Y luego vamos a tener el esfuerzo en B, que sería de 5.098 libras fuerza entre 1,75 pulgadas cuadradas, y esto nos resulta en 2.913 libras entre pulgada cuadrada. Solo para corregir un poco acá, que se me olvidó poner las pulgadas cuadradas, vamos a tener otro por acá, porque aquí estos son esfuerzos cortantes y ya vamos a poder continuar. Ok, entonces el esfuerzo que nos piden siguiente es que calculemos los esfuerzos cortantes máximos en las barras AB. Si recuerdan, la teoría dice que el esfuerzo cortante máximo a un ángulo de 45 será igual a la mitad del esfuerzo normal. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir estos valores de los esfuerzos normales entre 2. Entonces 2.205 entre 2 serían 1.102.5 libras entre pulgada cuadrada, y el esfuerzo B sería el esfuerzo cortante máximo B sería de 2.913 entre 2, que daría 1.456.5 libras fuerzas entre pulgada cuadrada. Y por último, bueno, tenemos dos más. Dice que calcule el esfuerzo cortante en el seguro de 0,5 pulgadas de diámetro en C, que está a cortante doble. Entonces, el esfuerzo cortante del perno, que sería el punto C, que tendríamos acá, sería igual a la fuerza que se está aplicando, que sería CY, entre 2 veces el área del perno. ¿Por qué 2 veces? Porque estamos en cortante doble. Entonces sería 61 libras fuerza entre 2 por el área del perno, que sería igual a pi cuartos por 0,5 pulgadas cuadradas. Y esto sería igual a 155 libras fuerza entre pulgada cuadrada. Y luego lo que nos preguntan de último es cuánto sería el desplazamiento vertical del punto D. Y esto sería hacer otra relación igual de triángulos. Tenemos que la deformación en D, si se puede decir, o el desplazamiento en D es a 10, como el desplazamiento de deformación de B es a 3. Entonces solo otra vez sustituimos variables y decimos que la deformación o el desplazamiento de D es de 0,1248 pulgadas. Entonces esa sería la forma de resolver estos problemas, y espero que les haya funcionado. Nos vemos en la próxima.